Este trabajo de los números racionales es un trabajo muy interesante porque los números racionales definidos justamente como ese conjunto de cocientes entre dos números enteros, donde el denominador es distinto de cero, es un conjunto infinito, numerable, es un conjunto que además posee el mismo cardinal que los números enteros, que los números naturales, y que finalmente fue desarrollado por Dedekind, por Richard Dedekind. Pues bueno, ya está por ahí el profesor Francisco, yo guardo silencio para poder escuchar y bienvenido maestro Francisco, muchas gracias. Ahí se ve la pantalla, doctor, maestros. Sí, ahí se puede ya observar la pantalla, claro que sí. Ok. Bueno, voy a comenzar. Bueno, me tocó exponer el capítulo 5, que habla de fracciones, del libro Fenomenología Didáctica de las Estructuras Matemáticas de Hans Frodenthal. Bueno, primero nos dice que no es un error que el autor haya utilizado el término fracciones en lugar de números racionales positivos en el título del capítulo. Dice que la terminología fracciones parece pasada de moda. Dice que para el punto de vista actual, los objetos propiamente matemáticos de los que se trata aquí son los números racionales. O sea, nos habla de que son, se puede decir sinónimos, ¿verdad? Fracciones y números racionales, nada más que fracciones es un término un poco más antiguo y números racionales sería más moderno. Bueno, así lo entendí yo. Dice que este punto de vista es correcto como una consecuencia de cómo el matemático interpreta sus fórmulas. Por ejemplo, si A y B son números, entonces A más B también es un número, es un nuevo número, ¿sí? Que viene siendo la suma de A y B. Dice que si esto se entiende, entonces 3 más 2 es nuevamente un número, que puede ser escrito también como 5 o como raíz de 25, ¿verdad? ¿Sí? O sea, 5 y raíz de 25 son sinónimos de 3 más 2. Así se entiende. Bueno, entonces dice que que 3 más 2, entonces 3 más 2 igual a 5, no debe ser leído si añado 2 a 3, obtengo 5, sino como que 3 más 2 y 5 son la misma cosa. También formulado a veces como 3 más 2 y 5 son nombres diferentes de la misma cosa. Tal como, por ejemplo, Ámsterdam y capital de Holanda son nombres de la misma cosa. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos bien, maestro. Y Gracias. le escuchamos muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, luego dice que aquí tenemos 2 tercios igual a 4 sextos igual a 6 novenos. Nos dice que de derecha a izquierda del signo igual aparece el mismo objeto. Se habla una y otra vez de la misma cosa, ¿verdad? Es lo mismo, 2 tercios es igual a 4 sextos igual a 6 novenos. Solo representada de varias formas. Y esa cosa es un número racional. Dice que bien, nosotros podemos preferir la forma 2 tercios y en general para cada número racional la expresión por medio de una fracción en la que el numerador y el denominador tienen como máximo común divisor 1, es decir, la fracción simplificada, así como se prefiere para el número 5 la expresión 5 antes que 3 más 2 o 10 menos 5, etcétera, aunque las otras son igualmente admisibles, ¿sí? O sea, 4 sextos y 6 novenos es lo mismo que 2 tercios, aunque todos preferimos la fracción simplificada, ¿verdad? 2 tercios. A eso se refiere.
Nos dice que el objeto matemático que importa es el número racional más que la fracción. Las fracciones son el recurso, perdón, fenomenológico del número racional, una fuente que nunca se seca. Dice que la palabra fracción, o lo que corresponde en otras lenguas, es la palabra con la que entra el número racional. Y en todas las lenguas que conozco, está relacionada con romper. O sea, fracción viene de la palabra fractura, que significa romper. Número racional evoca asociaciones mucho menos violentas. Racional está relacionado con razón, no en el sentido de la razón de la mente, sino en el de proporción, de medida o de cociente. Un contexto aprendido y mucho más aprendido que fracción. 5.3. Las fracciones en el lenguaje cotidiano. 5.3.1. Dice, en la vida cotidiana, o en el lenguaje cotidiano, perdón, utilizamos la mitad de, o por analogía, con igual de, o el doble de, seguido de largo, pesado, viejo. Por ejemplo, la mitad de largo, la mitad de pesado, la mitad de viejo, ¿verdad? Así hablamos. Esto compara cantidades y valores de magnitudes. Menos usual es un tercio de largo, un tercio de pesado, un tercio de viejo, 2/3 de largo, 2/3 de pesado, 2/3 de viejo. Nos sirve para comparar cantidades y valores de magnitudes, ¿verdad? Ahí se usa fracciones. O sea, normalmente pensamos que fracciones solamente, pues, las usamos en, no sé, un cuarto de queso, medio kilo de tomate, pero también hablamos así. La mitad de largo, la mitad de pesado, la mitad de viejo, ¿sí? También en esas frases utilizamos las fracciones. También dice que la mitad de, un tercio de, un cuarto de, describe una cantidad o un valor de una magnitud por medio de otra. Dice que el artículo, ya sea indefinido o definido, añade matices. Por ejemplo, podemos decir un o uno, el, y luego mitad de, tercio de, cuarto de. ¿Qué cosa? Un pastel, un camino, el viaje, hora, libra, dinero, millón, ¿sí? Por ejemplo, un tercio de pastel, un tercio del viaje, un tercio de hora, el cuarto de hora, el cuarto de libra, el cuarto de dinero, el cuarto de millón, ¿verdad? Y también se pueden formar múltiplos, 2/3 de, 3/4 de, añadido a un, uno o el. ¿Qué cosa? Pastel, camino, viaje, hora, dinero, millón. También ahí usamos fracciones, ¿verdad? 5.4. La fracción como fracturador. 5.4.1. Causar fracciones. Decimos doblarlo en dos para cuando nos referimos que partimos por la mitad de algo, ¿verdad? Doblarlo en tres para dividirlo en tres partes iguales. 5.4.2. Todo y parte. Del modo más concreto, las fracciones se presentan si un todo ha sido o está siendo rajado, cortado, rebanado, roto o coloreado. El todo puede ser discreto, continuo, definido o indefinido, estructurado o carente de estructura. Ejemplos. De una bolsa de canicas, que es un todo definido discreto, he sacado una décima parte. Mi atención está fijada en esa décima parte y quizás también en los restantes 9 décimos. De las mismas canicas que tengo frente a mí, ya sea quietas o rodando, estructuradas como una secuencia, tomé arbitrariamente una décima parte, una elección no estructurada, o la primera décima parte, o una de cada 10, una elección estructurada.
Nos dice que lo mismo ocurre con figuras geométricas, o sea, también se pueden fraccionar, o sea, sacar fracciones de las figuras geométricas, más o menos estructuradas. Por ejemplo, nos dice un cuadrado, cono sin estructura de papel cuadriculado, subyacente, o un polígono regular o irregular, cono sin una estructura de retícula subyacente, dividido regular o irregularmente. Aquí tenemos que este cuadrado lo dividimos en fracciones más pequeñas, ¿verdad? Que son cuadrados de menor dimensión, ¿verdad? Este cuadrado está siendo dividido o fraccionado en cuadrados más pequeños. Y también este pentágono está siendo dividido o fraccionado en otras figuras geométricas adentro de él, ¿verdad? O sea, también se pueden dividir o fraccionar las figuras geométricas. Bueno, eso fue lo que entendí, ¿verdad? 5.5. Las fracciones como comparadores. Comparación de objetos concretos. Como el análisis lingüístico de la sección 5.3 mostró, las fracciones sirven también para comparar objetos que se separan uno de otro, o que se experimenta, imagina, piensa como si se separaran. Por ejemplo, podemos decir, en esta habitación hay la mitad de mujeres que de hombres. Podemos decir también, el banco es la mitad de alto que la mesa. La calle es 2.5 veces más ancha que el sendero. Juan gana la mitad que Pedro. El cobre es la mitad de pesado que el oro. También ahí estamos utilizando fracciones, ¿verdad? Para comparar. Dice que la comparación se realiza de acuerdo con ciertos criterios, ya sea directa o indirectamente. Directamente, dice que los objetos que han de ser comparados se consideran de algún otro modo como si el más pequeño fuese parte del más grande. Estrategia mediante la cual la fracción como comparador se reduce a fracción con fracturador de un objeto concreto. Indirectamente, un tercer objeto, digamos una vara de medir, media entre los dos objetos que son comparados, siendo transferida de uno a otro o considerando como si se transfirieran. Bueno, pues es poco, pero pues eso fue lo que entendí o traté de resumir del artículo, que sí estaba un poquito extenso y pesada la lectura, un poco abstracta. Muy buenas noches, si me escuchan, muchísimas gracias, profesor Francisco. Le agradecemos muchísimo su participación, como siempre, que nos ha comentado justamente estas ideas sobre las fracciones y sobre la fenomenología de Hans Freudenthal, un tema sumamente interesante. Y bueno, si usted me permite, me gustaría adicionar algunas ideas que tienen que ver principalmente con una noción muy importante en las matemáticas, que es la noción de infinito. Bueno, solamente les voy a pedir, si son tan amables, de que me den 2 o 3 minutos, solamente en lo que abro una pantalla para poder compartir algunas de estas ideas, si son tan amables. Claro. Muchas gracias nuevamente, profesor Francisco. Gracias, gracias a usted. Gracias. Un momento, por favor, nada más.
Muy bien, muchísimas gracias por su paciencia. Les agradezco mucho. Muy amables, muy amables. Muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo. Y bueno, esta noción que nos gustaría un poquito poder agregar a la discusión que ya el profesor Francisco de manera muy generosa nos ha podido compartir a todos. Esta visión justamente que tiene Hans Freudenthal sobre la noción de fracción nos invita naturalmente a cuestionarnos no solamente sobre las fracciones, sino sobre un conjunto numérico de importancia cuando hablamos justamente de los números que estudiamos, que conocemos, y uno de ellos es justamente esta noción, muy interesante, que me permito compartir con ustedes, ¿no? Cuando hablamos de conjuntos de números, cuando hablamos, por ejemplo, de esa noción que tiene que ver con los números naturales, con los números enteros, después con los números racionales, pues esto nos invita a cuestionarnos sobre el infinito, sobre el infinito. Nos invita, en primera instancia, a cuestionarnos sobre una manera de definir la noción de número racional, pero también hablar de la noción de infinito con nuestros estudiantes. Ahora, este concepto de infinito es un concepto complejo. Es un concepto complejo porque habitualmente en la educación básica nos centramos en aspectos de las matemáticas que tienden a ser mucho más concretos. Y la noción de infinito es mucho más abstracta, inclusive podría decirse que es mucho más confusa. Esta noción de infinito ligada a algo que no tiene ni puede tener fin ni término, algo que es numeroso, que es enorme, a ese lugar impreciso en su lejanía y vaguedad, a ese valor de cualquier cantidad asignable, algo que es muy grande, algo que es muchísimo. Y entonces, hablar de esta noción de infinito, por ejemplo, desde los números naturales, tiene que ver con esta idea de que podemos tener n objetos, pero cada vez que tenemos n objetos, podemos tener n más 1 objetos, n más 2 objetos, y así sucesivamente. El conjunto de los números naturales es infinito. Y de hecho, podemos decir desde las matemáticas que es el infinito más pequeño, el infinito numerable, cuyo cardinal es Alep 0. De hecho, vamos a decir que un conjunto es infinitamente numerable si el número de sus elementos es el de los números naturales. Ahora, por otro lado, los números naturales forman parte de los números enteros. Podemos decir, de hecho, que los números enteros son isomorfos o son estructuralmente iguales a esa unión que hay entre los enteros negativos, el 0, y los enteros positivos. Es decir, z es isomorfo pues a la unión de n en unión con 0 en unión con z menos. Sin embargo, a pesar de ello, sabemos que el cardinal de los enteros es exactamente igual que el cardinal de los números naturales. Es decir, les corresponde el mismo infinito. El cardinal de z es finalmente Alep 0 más 1 más Alep 0, y Alep 0 más Alep 0 más 1 es finalmente Alep 0. Ahora, aquí aparecen los números racionales, estas fracciones, estos números que escribimos como el cociente de dos enteros. ¿Y qué les corresponde? También el infinito Alep 0. Esto lo que significa es que a cada número racional, aunque de inicio parecen ser mucho más grandes que los números enteros, finalmente podemos crear una función que asocia a cada número racional un número entero. Y con ello lo que nosotros obtenemos finalmente es que se da esa correspondencia biúnica para poder hablar de que entre un número racional y un número entero
hay una función biyectiva. Ahora, estos números racionales también tienen su complemento, que es ese conjunto de todos los números que no podemos expresar como el cociente de dos números enteros con denominador diferente de 0, y a esto les llamamos los números irracionales, que por cierto, estos tienen un infinito no numerable. La unión de los conjuntos racionales con los conjuntos irracionales forma finalmente el conjunto de los números enteros. Perdón, reales. Forma finalmente el conjunto de los números reales. Y el conjunto de los números reales, como podemos observar, tiene justamente cardinal infinito no numerable. ¿Sí? Entonces, es interesante, es sumamente interesante, esta manera en la cual se va construyendo el concepto de número ligado al concepto de infinito. ¿Por qué? Porque utilizamos justamente este concepto de número para tratar de explicar esa noción de infinito. Ahora, el día de hoy, el profesor Francisco nos ha explicado de una manera muy interesante la perspectiva que tiene Hans Freudenthal y que como tal nos invita finalmente a cuestionarnos sobre la manera en la cual nosotros podemos finalmente representar, podemos promover o facilitar el aprendizaje del concepto de número racional o de fracción. Solo me restaría sumar a esta discusión. Esta idea justamente, esta idea que promueve Raymond Duval y que nos habla justamente cómo al concepto de número racional le podemos asociar, lo podemos representar de distintas formas. Lo podemos representar como un segmento inferior entre un segmento mayor, lo podemos representar entre un conjunto, un subconjunto con respecto a un conjunto, lo podemos representar con respecto a un área respecto de un área mayor, lo podemos representar un volumen menor con respecto a un volumen mayor y de otras formas distintas. Entonces, podemos construir y reconstruir este concepto y podemos crear distintas representaciones para que finalmente nuestros estudiantes tengan diversas maneras de representar el concepto de fracción. Bueno, entonces, si ustedes me permiten, me gustaría entonces proponer una actividad en esta sesión, y es el hecho de que con estas ideas que generosamente el profesor Francisco nos ha compartido, con estas segundas ideas que tienen que ver con respecto al infinito, con respecto a la noción también de números racional y sus representaciones, si desde casa podemos nosotros proponer una idea en cómo podríamos representar, en cómo nosotros podremos crear una situación que involucre la noción justamente de este concepto, de este número racional en el salón de clase. Entonces, yo les invito a todos, aquí en casa, nos tomemos unos 5 minutos y podamos escribir desde nuestra experiencia, desde nuestra práctica docente, cómo podríamos presentar la noción de número racional en el salón de clase. ¿Sí? Les invito entonces a que hagamos esta primera reflexión, si ustedes están de acuerdo, y entonces nos demos estos 5 minutos para poderlo escribir. Bueno, Doctor, no sé si hasta este punto, perdón, sí, adelante. Está un poco distraído, perdón. Es cómo podríamos representar la noción de número racional, ¿verdad? La noción de número racional, así es. El concepto de número racional a nuestros estudiantes. Pensemos en una situación didáctica, en una situación que pueda facilitar el aprendizaje de este concepto para nuestros estudiantes. Entonces, les invito, por favor, a que lo podamos hacer
y estoy atento. ¿Les parece bien si damos unos 5 minutos? Y ahora con mucho gusto lo revisamos y lo discutimos entre todos. Ok, ok. Muchísimas gracias. Muy amables. Entonces voy a dejar de compartir un momento para que... Muy bien, seguimos aquí en línea. Esperemos que vayamos muy bien y estamos atentos.
Bien, seguramente ya reflexionamos algunas reflexiones propias sobre estas situaciones de aprendizaje del concepto de fracción. ¿A alguien le gustaría participar? ¿A alguien le gustaría compartir? Por favor, si son tan amables. ¿A alguien le gustaría compartir alguna experiencia o propuesta? Ah, profesor Bolívar. Ah, perfecto, al maestro Eli. Ah, no se preocupe, profesor Eli, puede enviarnos con todo gusto a través del chat su experiencia o inclusive, si le parece a usted bien, puede compartirlas al grupo de WhatsApp y ahí podemos darle lectura, con mucho gusto. No sé, profesor Bolívar, profesor Francisco. Profe, sí, gracias. Entiendo que como un medio de enriquecer el trabajo dentro del aula, por ejemplo, a mí me agrada mucho trabajar con figuras geométricas, el tema de números racionales. Entonces, puedo poner un problema que tiene que ver con la cantidad de alumnos que hay en el salón de clase. Por ejemplo, si tengo 16 alumnos, de los cuales, por ejemplo, 6 son hombres y 10 son mujeres, ¿cómo lo puede representar en una figura geométrica como un cuadrado y dividirlo en tantas partes iguales como sean, sombreando en la figura geométrica la cantidad de hombres que hay, en este caso 6, y la cantidad de mujeres que hay, en este caso 10? Esa parte a mí me agrada trabajarlo con los niños. ¿Pudiera ser un ejemplo para abordar de manera didáctica el trabajo de números racionales, maestro? Perfecto, muy bien, excelente. Creo que es una muy buena propuesta. Estoy muy de acuerdo con usted. Profesor Francisco, ¿alguna propuesta? Sí, claro, doctor. No sé si esté bien, pero la voy a leer y ya, ustedes me dicen. Bueno, sinceramente, como doy en preparatoria, pues ya no nos detenemos Cierto. a explicarle qué es una fracción, ¿no? Nos vamos directamente a las operaciones, porque vemos que, bueno, no es por echarle la culpa al nivel anterior, que es secundaria, ¿verdad? Pero sí vienen muchas deficiencias. Entonces, a veces no, incluso no podemos avanzar en los contenidos porque traen deficiencias de leyes de los signos, leyes de los exponentes, cosas básicas. Entonces, por eso tenemos un alto índice de reprobados. Pero sí es muy importante, yo creo, explicarles qué es una fracción, ¿verdad? Bueno, yo lo haría de esta manera. Les diría que un número racional se puede representar como el cociente de dos números enteros, es decir, como una fracción. Les diría que se imaginen que tenemos un círculo y lo dividimos, por ejemplo, en 4 partes iguales. Si sombreamos una de esas partes iguales, pues entonces tenemos un cuarto, ¿no? Les diría que el 1, que es el numerador, representa la parte que estamos tomando de ese todo. Y 4, que es el denominador, representaría el total de partes en que está dividido el entero. Por ejemplo, si sombramos 2 partes iguales, tendríamos 2 cuartos y les haría la misma explicación, ¿no? Que 2 representa las partes que estamos tomando del entero o las partes que estamos sombreando y 4, el número total de partes en que se divide el
el entero. Bueno, se me ocurrió eso así rápido. Muy bien, muy bien. Excelente. Creo que también es una muy, muy buena manera de presentar este concepto. Y bueno, yo les agradezco mucho su trabajo en esta sesión. Me gustaría, si me permiten, presentar ahora nuestra plataforma para poder revisar juntos el trabajo que sigue, el trabajo que viene la próxima semana. Esta semana nos dedicamos a esta reflexión sobre las fracciones que aparece de manera original el trabajo de Hans Freudenthal en una traducción que aparece en su trabajo realizada por el autor español Luis Bluch. Pero bueno, ahora tenemos el tema 6, este tema 6 que es correspondiente a la semana 6 y que consiste en estudiar el trabajo de otro de los grandes pedagogos del siglo pasado, particularmente en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas. Nos estamos refiriendo a Gerard Bernot. Bueno, esta semana aparece con 3 trabajos que vale la pena leer, cada uno de ellos. Por una parte, tenemos un trabajo sobre la teoría de los campos conceptuales y su papel en la enseñanza de las matemáticas, pero también el trabajo sobre las razones y la proporcionalidad. Y hay un trabajo adicional de reflexiones didácticas sobre la fenomenología didáctica, como una especie de, podríamos decir, casi de cierre de este pensamiento de Hans Freudenthal. Y bueno, además tenemos un video de un conversatorio con Gerard Bernot, tenemos un espacio que llamamos el foro de la semana. Entonces, bueno, hay elementos sumamente interesantes. La pregunta en este caso, la invitación sería si podríamos tal vez el próximo viernes pensar en una sesión un poquito más extensa, probablemente, para que podamos realizar las 3 participaciones. Las 3 participaciones, más adicionalmente un espacio de conversación. Entonces, ¿a quién le gustaría poder revisar en detalle y preparar una presentación sobre la teoría de los campos conceptuales y su papel en la enseñanza de las matemáticas? No sé si a alguien le gustaría levantar la mano y decirnos, yo tomo este trabajo adicional a lo largo de la semana. ¿Te gusta yo, maestro? Perfecto, excelente. Muchas